Nosotros vamos a dar el tema de insulinas y antidiabéticos. El equipo está conformado por Yesenia, Montserrat, Jorge Alberto, Adami, Elisette y su servidora Maite. Primero vamos a hablar sobre la definición de diabetes y los tipos de diabetes. Como definición tenemos que la diabetes va a ser una enfermedad crónica que se va a producir por un aumento en los niveles del azúcar, en este caso la glucosa en la sangre, y puede ser causa de una enfermedad cardíaca, también una enfermedad vascular, también por una circulación deficiente, ceguera, insuficiencia renal, cicatrización deficiente, un accidente cerebrovascular y algunas enfermedades neurológicas. Y la diabetes no va a poder curarse, simplemente se va a poder controlar para no tener algunas complicaciones como un control alto en la glucosa en la sangre, una presión arterial alta. Y en los tipos de diabetes tenemos a la diabetes tipo 1, a la diabetes tipo 2 y a la diabetes gestacional. Iniciando con los tipos de diabetes, tenemos a la diabetes tipo 1, también llamada juvenil, y esta ocurre cuando el páncreas no produce una cantidad de insulina suficiente y este tipo de diabetes va a ser presentada en la infancia y en la adolescencia y va a requerir un tratamiento de insulina durante toda la vida. También tenemos a la diabetes tipo 2, también es llamada diabetes del adulto, y aquí ocurre cuando hay una reducción en la eficacia de la insulina para poder procesar la glucosa. Y comúnmente está relacionada con un factor de riesgo como es la obesidad abdominal. También tenemos a la diabetes gestacional. Como ya bien sabemos, va a ser esa diabetes que se diagnostica durante el embarazo y esta enfermedad no va a ser persistente. En las mujeres embarazadas va a requerir un buen control de la glucosa para poder evitar ciertas complicaciones durante el embarazo y durante el parto. Tenemos algunos factores de riesgo, como por ejemplo vamos a tener a los no modificables. En ellos tenemos la edad, que va a prevalecer más en una mediana edad y en la tercera edad. También tenemos a la raza y etnia, que se dice que la diabetes mellitus tipo 2 es mayor en individuos de raza caucásica que en hispanos, asiáticos, negros y grupos nativos americanos. También tenemos como antecedentes la diabetes tipo 2 en un familiar de primer grado, ya sea mamá o papá. También tenemos antecedentes de diabetes gestacional y síndrome de ovario poliquístico. Y este síndrome se ha asociado a alteraciones de la regulación de la glucosa en diferentes poblaciones. También tenemos a los factores de riesgo modificables, como la obesidad, el sobrepeso y obesidad abdominal. Como ya bien dijimos anteriormente, este factor va a ser un factor muy importante para que puedan los pacientes adquirir la diabetes de tipo 2, ya que va a haber una resistencia a la insulina. También tenemos al sedentarismo y al tabaquismo. También tenemos a los patrones dietéticos y se dice que si hay un consumo de carnes rojas o precocidas o productos lácteos altos en grasa, refrescos azucarados, dulces o postres, se va a asociar a un mayor riesgo de diabetes tipo 2. También tenemos a los trastornos de regulación de la glucosa, que también van a ser llamados prediabetes o estados intermedios de hiperglucemia, y entre ellos van a tener la glucemia basal alterada, la tolerancia alterada a la glucosa y elevación de la hemoglobina glucosilada. En los datos clínicos para el diagnóstico de la diabetes tipo 2 van a ser o pueden manifestarse con varios síntomas y signos que a continuación los vamos a ver en el siguiente perfil. Entonces se estima que un porcentaje considerable de estos casos no se puede llegar a diagnosticar en el 30-80%. Y bueno, estos cuadros clínicos, los más graves que podemos ver son la cetoacidosis o síndrome hiperosmolar, que si esto no se trata puede ocasionar una deshidratación, como hasta una falta de tratamiento puede provocar la muerte. Entonces, los síntomas de la diabetes los puse en este cuadro, que son la sed excesiva, una micción frecuente, alteraciones visuales, fatiga. En cuanto a los signos, pues van a ser pérdida de peso inexplicada, signos de deterioro metabólico agudo, como signos de deshidratación grave, respiración mal, vómitos, alteración del estado de la conciencia, entre otras. Y bueno, estas complicaciones, como ya les dije, pueden ser crónicas y pueden tener como arteriopatía coronaria, accidente cerebrovascular, nefropatía, pérdida de la visión y pediátrica, entre otros. Entonces, es más probable que esta presencia de los síndromes de la diabetes tipo 2 suele aparecerse en la población infantil, en las personas adultas jóvenes, y sin embargo, pues no se determina
a la temprana edad el tipo de diabetes por el método de diagnóstico. En la siguiente, por fin. En cuanto a su fisiopatología, pues en la siguiente, por favor. La característica fundamental, común a todas las formas de diabetes, pues va a ser la disfunción o la destrucción de las células betas pancreáticas. Entonces, estas células no se reemplazan, ya que el páncreas humano pues, es incapaz de renovar las células beta después de los 30 años de edad. Entonces, muchos mecanismos pueden ocasionar una disminución en la función de las células beta o su destrucción total. Entonces, por ejemplo, les puse este cuadro donde tras la ingesta de los alimentos, pues el cerebro va a promover su saciedad y va a reducir el apetito. En el páncreas, pues estas células beta va a disminuir la secreción postprandial del glucagón. Como resultado en el hígado, pues va a haber una disminución del glucagón que va a reducir la producción de la glucosa hepática y nos va a dar como resultado pues una glucogenólisis, ¿no? Y como resultado en el estómago, pues va a ayudar a regular el vaciado gástrico. En el intestino, pues vamos a ver que las células L van a secretar GLP-1 y en el páncreas nuevamente, como resultado, las células beta pues van a aumentar la secreción de insulina dependiente de glucosa. Entonces, estos principales eventos que nos van a conllevar a la aparición de la diabetes mellitus, tipo 2, van a ser una deficiencia de insulina, ¿no? Va a haber una disminución de las células beta y un incremento en la resistencia de la insulina. Entonces, esto lo vamos a manifestar como una mayor producción hepática de la glucosa. En la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el mecanismo de metabolismo de la insulina, pero para eso primero tenemos que tocar la que es la estructura y su síntesis. Hablando de su síntesis, esta va a ser sintetizada y secretada por los islotes de Langerhans en las células beta. Este va a comenzar siendo proinsulina, que este gen se va a localizar en el cromosoma 11, y por acción de las proteasas va a ser procesada a proinsulina, la cual está formada por una única cadena de aminoácidos que se va a encontrar de forma vesicular en el aparato de Golgi y en los gránulos secretorios, donde por acción de las enzimas se va a convertir en insulina y péptido C. Existe una constante interacción entre las células de los islotes, como por ejemplo el glucagón, que estimula la secreción de la insulina, y la somatostatina. Esta va a inhibir a ambos. La intervención parasimpática del nervio vago va a estimular la liberación de la insulina, y la rama simpática adrenérgica va a inhibir la secreción de la insulina, estimulando al glucagón. Con respecto a su estructura molecular, la insulina va a estar compuesta por dos cadenas polipeptídicas, alfa con 21 aminoácidos y beta con 30 aminoácidos. Estos van a estar unidos a puentes disulfuro. La insulina humana va a ser diferente de origen animal, con algunas variaciones en los aminoácidos. Por ejemplo, en el caso de la insulina porcina, el cambio que va a tener es un único residuo aminoácido en la posición B30. Esta va a ser alanina por la tirosina. Y en el origen bovino la diferencia va a ser en 3 aminoácidos, en la B30 alanina, A8 alanina y A10 valina. ¿Podrías pasarle, por favor? Gracias. A un nivel sanguíneo, la insulina se va a presentar en forma de monómero, en una solución concentrada y en cristales como la que contiene el gránulo secretorio de insulina, y los que vamos a tener también en los viales inyectables, vamos a tener una forma hexameral. Esta va a ser asociada espontáneamente de 6 monómeros con 2 iones de zinc. Desde un punto de vista terapéutico, este hecho va a explicar la absorción lenta de la insulina desde el tejido celular subcutáneo, ya que se necesita un tiempo determinado para que la insulina hexamérica se disperse y se disocie la forma monomérica de menor tamaño. No, ¿le puedes volver a regresar? Gracias. La insulina y el péptido C son transportados a la superficie celular, produciéndose la fusión de la membrana del gránulo con la membrana plasmática. Esta por exocitosis es liberada hacia el exterior
interviniendo en el proceso los microtúbulos y microfilamentos. Ahora sí le podrás pasar. Gracias. La glucosa va a ser el mayor estímulo para la liberación de la insulina por la célula beta, la que normalmente es secretada siguiendo un patrón bifásico, y este va a ser caracterizado por una fase inicial aguda, seguida de una fase sostenida. Este va a ser uno de los aspectos importantes a considerar en la diabetes mellitus, que va a ser la pérdida temprana de este pico de liberación aguda y uno de los enfoques del tratamiento que está orientado a restituirlo. ¿Le podrías pasar una, por favor? Gracias. El mecanismo por el cual la glucosa va a estar interactando con la insulina va a requerir la entrada inicial de la glucosa a través de un transportador que está asociado a la glucosinasa, que ésta va a fosforilar a la glucosa y que va a constituir el sensor esencial para que se libere la insulina. En estos transportadores tenemos como ejemplo el GLUT1, que va a relacionar la captación de la glucosa basal independiente de la insulina en muchas células. El GLUT2, que va a ser importante junto con la glucosinasa en las células beta para la determinación de niveles de glucosa. El GLUT3, que va a relacionar la captación de glucosa independiente de insulina en las células cerebrales. Y el GLUT4, que va a ser el que nos importa, que va a ser la captación de glucosa, que va a ser estimulado por la insulina con una acción hipoglucemiante a nivel del tejido muscular del tejido adiposo. La insulina va a ser secretada a un nivel basal bajo entre comidas y a un nivel que va a estimular más elevado durante la ausencia de ellas. Asimismo, va a existir un perfil de insulina en una variabilidad de 24 horas al día. En las mañanas y en la primera parte de la tarde va a existir una mayor sensibilidad insulínica. Por lo tanto, va a tener una menor necesidad basal. En la segunda parte del día va a haber una menor sensibilidad insulínica, lo que va a indicar una mayor necesidad basal de insulina. En la primera parte de la noche vamos a tener una sensibilidad que va a ser aumentada nuevamente. Va a disminuir la necesidad basal de insulina y en la segunda parte de la noche va a intervenir esta situación. Unos aspectos importantes a considerar va a ser la graduación de la dosis y el tipo de insulina a utilizar. Y estas van a ser las responsables de la variabilidad de los niveles de glucosa durante las 24 horas del día y de la posible hiperglucemia o hipoglucemia que se pueda llegar a presentar. Y como datos tenemos que el cerebro consume alrededor del 80% de la glucosa que se utiliza durante el reposo en ayunas. Este va a ser su mayor combustible, por lo que depende críticamente del mantenimiento de niveles sanguíneos de glucosa normal. Vamos a necesitar cantidades relativamente bajas de insulina, como las producidas por la secreción basal, para suprimir la producción hepática de la glucosa. A concentraciones más elevadas de insulina, como las que se pueden llegar a tener después de las comidas, la captación de glucosa por los tejidos periféricos es estimulada por medio de los GLUT4. Y cuando existen niveles elevados de insulina, como los de diabetes tipo 2, en la obesidad se presenta una regulación por disminución de receptor, lo que ocasiona un menor número de ellos a su nivel superficial celular, por lo tanto, una disminución en la sensibilidad de la insulina. La siguiente. Los antidiabéticos son un grupo de fármacos que reducen los niveles de glucosa en sangre a través de diferentes mecanismos, por lo que están indicados están indicados para la diabetes. Se han desarrollado diferentes grupos de familias de fármacos y los clasificamos como primer grupo a los fármacos estimulantes de la secreción de insulina. Estos van a actuar como consecuencia de su interacción con los canales de potasio dependientes de ATP en las células pancreáticas. Vamos a tener al subgrupo de las sulfonilúreas. Van a estar las sulfonilúreas de primera y segunda generación.
Pero las de segunda generación, las cuales son la gliclazida, la glimepirida y la glipizida, van a ser las indicadas frecuentemente. Van a estar las meglitinidas, de las cuales la repaglidina tiene mayor eficacia que la mitiglidina. Después van a estar los fármacos que inhiben la absorción de glucosa, y esto va a ser a nivel intestinal. Dentro de esto van a estar los inhibidores de la alfa-glucosidasa, y están los fármacos acarbosa, miglitol, voglibosa. La siguiente, por favor. El siguiente grupo es el de los fármacos que disminuyen la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina es un problema fundamental de la diabetes tipo 2, por lo cual es indicada como primera elección para este tipo de pacientes. Y va a estar el subgrupo de la biguanida, en la cual encontramos la metmorfina, los derivados de la tiazolidinediona, en los cuales van a estar la lipoglitazona, la rosiglitazona, y finalmente va a estar el grupo de los fármacos coadyuvantes a la insulina. Estos también se van a encargar de promover la liberación de insulina por parte del páncreas, y se pueden administrar también en pacientes con insuficiencia renal moderada a avanzada. Entre estos fármacos van a estar la linagliptina, saxagliptina, sitagliptina, alogliptina y la vildagliptina. El siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento general. La siguiente, por favor. Bueno, los objetivos del tratamiento de manera general es evitar las descompensaciones agudas, prevenir o retrasar la aparición de las complicaciones tardías de la enfermedad y disminuir la mortalidad y mantener una buena calidad de vida. El tratamiento para la diabetes se basa en 3 pilares importantes, que son la dieta, el ejercicio físico y la medicación. La dieta y el ejercicio serán una parte fundamental del tratamiento. Las recomendaciones dietéticas deberán adaptarse a cada individuo para conseguir los objetivos generales del tratamiento. Bueno, la insulina es el tratamiento de elección y el único tratamiento para la diabetes de tipo 1. Hoy en día solo puede administrarse inyectada, ya sea con plumas de insulina o con sistemas de infusión continua. Para la diabetes tipo 2, ya le había mencionado, están las biguadinas, de las cuales solo se utiliza la metformina, inhibidores de la alfa-descarboxilasa, sulfonilureas, inhibidores de la enzima DPP4, antagonistas del SGLT2, agonistas del GLP-1, insulinas, y modificar el estilo de vida y hábitos alimenticios. Y el tratamiento para la diabetes gestacional, necesitamos hacer cambios en el estilo de vida, control de la glucosa sanguínea y medicamentos si es necesario. La siguiente, por favor. Bueno, la aplicación de las insulinas. La siguiente, por favor. Bueno, los dispositivos para la administración son 3, y empezamos con las jeringuillas, que son desechables y se utilizan una sola vez. Se pueden cargar a partir del frasco de insulina, y su uso ha quedado reducido a medios hospitalarios y a casos muy concretos. Después tenemos a las plumas de insulina, que igual son dispositivos más o menos del tamaño de un bolígrafo, que ya vienen precargados y sirven para varias dosis. Este dispositivo va a permitir seleccionar la dosis de insulina que se administre en cada ocasión, y además se ha clasificado como uno de los dispositivos más cómodos. Después tenemos a las bombas de insulina, que se usan en casos especiales y se pueden
Bueno, estos son aparatos que administran la insulina de forma continuada y están compuestos de dos partes, que es el infusor, que es un microordenador que se programa para administrar insulina de forma continua las 24 horas del día y pues cantidades extras según el tipo de comida que se acaba de ingerir o según, pues sí, en el momento del día en el que estemos. Después, su siguiente parte es el catéter de conexión, que es un tubo pues bastante fino de plástico que se conecta a la bomba, que conecta a la bomba y el tejido subcutáneo. Al final de este catéter vamos a encontrar una cánula de plástico localizada debajo de la piel, que es donde se va a depositar la insulina que administra la bomba. Y pues este es uno de los dispositivos que requiere instrucción y un aprendizaje importante y solo es utilizado en casos concretos. De hecho, pues en cuestión de costos, pues de primera instancia es más accesible una jeringuilla, pero conforme a pues el uso, pues podría llegar a ser más recomendable la pluma de insulina, ya que solo es pues se recarga el cartucho de insulina y ya. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿dónde debe inyectarse pues el tratamiento? Es en tejido subcutáneo. Esto quiere decir que es por debajo de la piel y por encima del músculo. La jeringuilla o el dispositivo que se use, bueno, de preferencia la jeringuilla, va a ser administrada a unos 45 grados. Y sus zonas de administración son abdomen, la cara posterior de los brazos, muslos y glúteos. El orden es pues preferentemente por su absorción, su rapidez de absorción, empezando pues por el abdomen. Este va a absorber de una manera más veloz la insulina. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo inyectarse correctamente? Empezamos con un lavado de manos, que obviamente es con agua y jabón. Después vamos a, dependiendo del dispositivo, pues ajustar la dosis administrada y posteriormente vamos a inyectar la insulina por vía subcutánea, ya lo había pues dicho. La aguja debe introducirse con un ángulo de 95 grados o 90 grados respecto al plano de la piel, dependiendo de pues la longitud de la aguja. Hay unas ocasiones en las que se recomienda realizar un pequeño pellizco en la piel para mejor administración. Después de eso, pues es retirar la aguja y presionar con algodón limpio y sin frotar. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pues el caso clínico. Bueno, para nuestro caso clínico tenemos una paciente de sexo femenino de 40 años que al momento del interrogatorio nos dice que acudió a consulta por malestar general, refirió un cuadro de poliuria, fatiga y polidipsia intensa de 3 semanas de evolución, además de notar una pérdida de peso considerable en los últimos 6 meses sin disminución de apetito. No realiza dietas regladas ni ejercicio físico habitual. Y pues también nos refirió en los antecedentes familiares que pues sí, su mamá ha sido diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2. Al examen físico, pues como datos, tenemos un peso de 70 kilogramos, una talla de 1.55 metros y pues como resultado su índice de masa corporal es de 29.16 kilogramos sobre metros cuadrados. Sus signos vitales son pues normales y bueno, como pruebas complementarias tuvimos su glucemia basal de 180 miligramos sobre decilitros, su hemoglobina glicosilada de 7.6% y se le realizó un ego en el cual solo arroja pues anormalidad en glucosa y pues la glucosa en orina sale como positiva. La siguiente, por favor.
Para llegar al diagnóstico, pues los datos clínicos que tenemos como referencia entre los síntomas pues son la poliuria, la polidipsia y la fatiga, y los signos pues la pérdida de peso. Ya teniendo estos datos clínicos, que ya es una gran señal como del diagnóstico, pues obviamente necesitamos laboratorios. Nos fijamos también en los factores de riesgo y vimos que pues nuestra paciente es sedentaria, tiene antecedentes familiares que pues como ya lo habían dicho, para tener un familiar con diabetes, en caso de que sea solo el padre o la madre, aumenta hasta 4 veces el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y en caso de que sean ambos, pues aumenta hasta 6 veces el riesgo. Entonces, nos refirió que su mamá era, pues, diagnosticada con diabetes. Esto significa que, pues, aumentó su riesgo a desarrollar la enfermedad 4 veces. Y, pues, también vimos en su índice de masa corporal que pues nuestra paciente tiene sobrepeso. Y ya pues con los laboratorios como referencias, pues la glucosa plasmática en ayuno debe ser para diagnóstico mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitros, y pues nuestra paciente tiene 180. En la hemoglobina glicosilada tiene que ser mayor o igual a 6.5%. Tiene 7.6. Y pues en el caso del ego, que se hizo como un laboratorio extra, la glucosa debería ser negativa, pero pues nuestra paciente tiene glucosuria. Entonces todos estos datos nos arrojaron al diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. La siguiente. Bueno, en el desarrollo de nuestra receta y tratamiento de elección, pues recetamos metformina de tabletas de 850 miligramos, una caja de 30 tabletas, y es tomar una tableta cada 24 horas, bioral con alimentos y por tiempo indefinido. Elegimos la metformina porque ya se había dicho que es el tratamiento de primera línea y más común para la diabetes tipo 2, y es eficaz como pues monoterapia. Aunque actualmente se recomienda la administración de dosis diarias de entre 0.5 y 1 gramo, es importante saber que al empezar la dosis inicial habitual es de aproximadamente igual 500 miligramos a 1 gramo una vez al día. En este caso, pudiendo ser una tableta de 500 miligramos o de 850 miligramos una vez al día. La presentación más común son tabletas de 800 miligramos, además de que es importante que a partir de este tratamiento inicial veamos la evolución de la enfermedad y cómo reacciona nuestro paciente. Si vemos que, por ejemplo, como ya lo había dicho, dependiendo de la evolución, pues la dosis máxima puede ser hasta de 2.550 miligramos, aunque no siempre es necesario llegar a esta dosificación, puesto que los beneficios terapéuticos comienzan a estabilizarse a los 2.000 miligramos. Entonces, pues, y como recomendaciones pusimos mejorar hábitos alimenticios y realizar actividad física diaria, y esto ayuda a pues como a potenciar el efecto del fármaco, en un sentido en el que va a mostrar una mejoría a nuestro paciente después durante el tratamiento. El hecho de mejorar los hábitos alimenticios va dirigido a, pues sí, una pérdida de peso y reducir la disposición al aumento de la presión arterial y el riesgo aterosclerótico. Y eso sería todo. Gracias.